exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos a este programa. Esto es Plan B en vivo y yo soy Fermín Vaca. Hoy es 7 de julio de 2020 y vamos a dar paso a nuestro bloque de noticias. Vamos a comentarles algunos de los hechos más importantes que han tenido lugar hoy en el país y en el mundo y, sin duda, lo más relevante en términos políticos ha sido la renuncia que ha presentado esta mañana a las 8:30 de la mañana Otto Sonnenholzner a su cargo de vicepresidente de la República. Precisamente para hablar de ese tema nos vamos a conectar en breves momentos más con el abogado, profesor de Derecho Constitucional y también constitucionalista Ismael Quintana, quien nos acompaña desde la ciudad de Quito. ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches, bienvenido al programa. Sí, hola Fermín, buenas noches a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan a través de la plataforma de Plan B. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, y ya que está ahí Ismael, vamos a comentar, como le habíamos comentado, habíamos anunciado que las circunstancias de la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner y también las implicaciones legales que tienen algunas de sus afirmaciones. Volveremos con usted en un momento, Ismael, para conversar sobre este tema. Muchas gracias. Y también queremos saludar esta noche a Juan Carlos Calderón, quien se encuentra ya con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Hola, Juan Carlos, ¿me escuchas? Parece que tenemos algún problema con la conexión de Juan Carlos. Mientras él logra retomar su conexión, vamos a iniciar el repaso de las noticias más importantes del día. Esto a propósito de la situación, de algunas de las circunstancias que han tenido lugar hoy en el país. Les habíamos comentado que hoy, a primera hora de la mañana, Otto Sonnenholzner Esper, un empresario de Guayaquil que apenas hace 18 meses se había posesionado como vicepresidente de la República, dejó el gobierno y no descarta una candidatura presidencial, a juzgar por lo que dijo en su renuncia. En un mensaje que ha sido grabado en el despacho de la vicepresidencia de la República, por cierto, con el cuadro del prócer Olmedo, quien fue el primer vicepresidente del Ecuador, de fondo, Otto Sonnenholzner ha hablado sobre la situación de su dimisión. Vamos a ver si podemos ya retomar el contacto con Juan Carlos, quien se encuentra con algún problema de audio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? No, parece que todavía no logra retomar su conexión. Bueno, mientras Juan Carlos puede conversar con nosotros, vamos a continuar con la lectura de las noticias. Y les queremos contar también con relación a la renuncia de Sonnenholzner, que tiene 45 días el gobierno para proponer una terna que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional la que elija al nuevo vicepresidente de la República. Esto según la Constitución vigente. La terna puede ser enviada hasta en los próximos 15 días y la Asamblea tiene 30 días más para decidir. Se necesitan 70 votos para elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. No se sabe todavía
si el presidente va a enviar esta terna. No ha anticipado absolutamente nada al respecto. Les queremos contar también la situación. Vamos a hablar ahora de la pandemia en el país. Parece que ya logramos retomar el contacto con Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, me escuchas? Sigue teniendo problemas, vamos a esperar que logre solucionarlos. Y les comentábamos hasta tanto que la pandemia en Ecuador continúa en auge. 63.245 positivos y 8.120 muertos, según el reporte de hoy relacionado con la COVID en nuestro país. Esto es lo que se conoció sobre las estadísticas que el gobierno entrega todos los días sobre la COVID. Y también sobre un tema similar se discutió en el Consejo Metropolitano la situación de las pruebas que el municipio adquirió, estas pruebas LAMP que el municipio había adquirido para poder diagnosticar el problema del coronavirus en nuestra ciudad. Estas pruebas LAMP, aproximadamente 100.000, se conoció que tendrían un problema de sensibilidad. Es decir, si la persona tiene menos de 500 copias por microlitro en la sangre, la probabilidad de que se diagnostique adecuadamente se ve reducida. El día de hoy en el Consejo Metropolitano, Linda Huamán, quien es una de las expertas que asesora al Cabildo actualmente, ha explicado la diferencia entre las pruebas PCR, las pruebas LAMP, que son básicamente pruebas moleculares, y también las pruebas de antígenos y de anticuerpos. Según la funcionaria, el hecho de que se hayan traído este tipo de pruebas LAMP no afectaría el diagnóstico del coronavirus, sobre todo porque estas pruebas, este procedimiento de LAMP es un tanto más rápido y sensible. El tema de la discusión de si son PCR o son LAMP es pues más bien al parecer una situación de un tecnicismo de laboratorio. Lo que ha provocado la preocupación de los concejales es si efectivamente estas pruebas pueden o no dar falsos negativos. El alcalde Yunda ha estado en la sesión poco tiempo, estuvo un poco esquivo y dijo que no, que podría haber casos de falsos negativos que podrían ser aislados. Por lo pronto, hasta el 9 de julio, el municipio espera recibir una nueva valoración tanto de la UDLA cuanto de un laboratorio privado para ver cuál sería la sensibilidad realmente de estas pruebas, y no descarta utilizar una garantía técnica que está en el contrato que obligaría a reponer los lotes de las pruebas que no tengan suficiente sensibilidad. Esto fue lo que se conoció hoy en el Consejo Municipal, en una larga sesión en la que el alcalde emplazó a algunos de los concejales a que los debates científicos sean solo entre científicos, lo que provocó el rechazo, por cierto, de los concejales, que recordaron que no se trata solamente de una cuestión técnica de la que se está discutiendo. Vamos a ver si ya podemos conectarnos con Juan Carlos, que está ya en línea. Hola, Juan Carlos. ¿Me escuchas? Fermín, buenas noches. Cordiales disculpas a todo el público porque tenemos problemas técnicos en casa, internet, y entonces no sé cómo estará este momento saliendo la señal. Yo me siento que te escucho bastante entrecortado y realmente cuando estaba la computadora se colgó y dejó de funcionar. Al parecer la saturación también puede provocar estas situaciones, pero ya estamos aquí en la medida de lo posible, Fermín. Sí, así es. Probablemente se trata de algún problema relacionado con la conexión. Mientras tanto, ojalá mejore esa conexión. Vamos a continuar comentándoles las noticias del día. Gustavo Ich, quien era secretario de comunicación de la presidencia, renunció hoy a su cargo. En una publicación en su cuenta de Twitter, Gustavo Ich ha confirmado que efectivamente renunció, aunque no da los motivos de su renuncia. Simplemente dijo: he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de secretario general de comunicación de la Presidencia de la República.
Gustavo Isch es un consultor político de larga trayectoria, quien estuvo poco menos de 3 meses ejerciendo la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. A pesar de este corto paso por la Secretaría de Comunicación, él ha agradecido a los trabajadores y ejecutivos de la mayoría de medios de comunicación que han entendido su gestión, agradecido también al presidente de la República, aunque no precisó cuáles serían los motivos por los cuales él abandonó el gabinete. Estuvo esta mañana en Palacio de Gobierno y fue consultado sobre la renuncia del vicepresidente Sonnenholzner y se conoció que en horas de la tarde había decidido dejar el gabinete. Entonces, Gustavo Isch ha dejado el gabinete, Juan Carlos. Sí, bueno, los motivos por los cuales renunció Gustavo Isch, según consta en una carta personal que envió a algunos medios de comunicación y periodistas, señalaba motivos personales. En realidad, claro, ha sido 3 meses en el cargo de Gustavo Isch. Él reemplazó al secretario Arroba. Hoy también sale coincidiendo tal vez con la salida del vicepresidente, para dejar que el presidente de la República designe un nuevo secretario de comunicación, cargo que de alguna manera no ha sido promisorio para los intereses del Estado, del gobierno, en el sentido de que quizá la comunicación tenga uno de los peores desempeños en este régimen, básicamente en la pandemia, que se ha cuestionado mucho desde los medios de comunicación, de cómo tanto las direcciones de comunicación de algunos ministerios de salud, instituciones, han dejado mucho que desear en función de facilitar que la información pública fluya con presteza y sin contradicciones, básicamente. Esa ha sido una de las razones. Isch planteaba al inicio de su gestión que la comunicación debía ser centralizada y unificada en torno a las leyes que emanen de la Presidencia de la República, dando señales de que efectivamente no había una coherencia ni una coordinación adecuada entre las distintas direcciones de comunicación de los organismos del Estado frente a discursos que podían resultar a veces contradictorios. Eso no se notó claramente en la primera parte de la epidemia, donde el Ministerio de Salud decía una cosa, el COE nacional decía otra, el Ministerio de Transportes señalaba otra, etcétera, etcétera. Y eso creó más confusión. Finalmente, bueno, lo que tenemos ahí es una nueva vacante en el gobierno y no sé si se están recibiendo carpetas, Fermín. Probablemente ya haya algún reemplazo para Gustavo Isch, a quien saludamos porque lo conocemos como fuente y como un comunicador y más que todo un estratega político de reconocida trayectoria. También les queremos comentar que hoy cayeron fuertes lluvias sobre la ciudad de Quito. 5 zonas en el norte y una en el sur sufrieron grandes inundaciones por las lluvias. Según informó el municipio, las zonas donde hubo grandes inundaciones fueron en especial en el norte, en 6 de diciembre e Irlanda, en la plataforma financiera gubernamental, cuya explanada también se inundó, en las Naciones Unidas y 10 de agosto, en América y la Prensa, en especial en el Paso Deprimido, que también se llenó de agua y hubo que suspender el tráfico en ese lugar, y en el sector del Pinar Alto, este barrio ya en el extremo norte, en las faldas del Pichincha. Esto es lo que se pudo informar hoy. También el municipio dijo que en el sur de la ciudad, en la zona de Letamendi y Nueva Aurora, hubo también grandes inundaciones producidas por la fuerte lluvia que a partir de las 17 horas cayó en todo el valle de la ciudad de Quito. Toda la ciudad, pero en especial la zona de Iñaquito, y se vio fuertemente afectada por estas lluvias que cayeron sobre la ciudad en la tarde.
Además, les podemos comentar que en lo internacional, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo para COVID tras tener fiebre de 38 grados. El presidente Bolsonaro, en una locución en el Palacio de la Alvorada de Brasilia, que es la sede presidencial, confirmó que dio positivo luego de que fuera trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia para una tomografía de los pulmones, donde aseguró no se evidencia ningún daño notable, pero la prueba de PCR a la que ha sido sometido el mandatario ha confirmado que en efecto tiene coronavirus. El presidente Bolsonaro se había manifestado siempre minimizando la pandemia e inclusive cuestionando el uso masivo de mascarillas. Era muy habitual verlo sin mascarillas, y una de las actividades que tuvo este fin de semana fue precisamente un almuerzo en la Embajada de los Estados Unidos, en donde actualmente es embajador norteamericano Todd Chapman. El embajador Chapman, que era embajador de Estados Unidos acá en Quito y que fue el anfitrión de este almuerzo con el presidente Jair Bolsonaro, en el que nadie utilizó mascarillas. Esto se confirmó entonces, Juan Carlos, se confirmó el positivo de Jair Bolsonaro, un escéptico sobre la pandemia. Coincide, Fermín, con la situación de Brasil. Desafortunadamente, Brasil se ha convertido en el centro de la epidemia en América, en el mundo, mientras Europa va saliendo poco a poco de la crisis tan grave que ocurrió en abril, básicamente, en marzo, entre marzo y abril. América Latina está, vemos el caso de Quito, está entrando en un problema muy, muy grande, igual que Estados Unidos. Y eso ha coincidido con este tipo de líderes que son escépticos, que han llamado a la población a el descontrol, a la autoconfianza, a la confianza exacerbada respecto a que no les podía pasar nada. Hoy Bolsonaro, incluso estando contagiado por el coronavirus, ha bromeado una parte y ha dicho que él está bien, que de todas maneras para él sigue siendo una gripeciña. Así es, bueno, y el presidente Bolsonaro creo que tiene más de 60 años de edad y por lo tanto se considera que está en los grupos de riesgo. 67 años tiene Bolsonaro, y también tiene principios de diabetes, entonces, claro, es un tema que le puede complicar la vida. Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud oficialmente y el asunto se ha vuelto un tema de campaña. El candidato opositor Joe Biden ha asegurado que de llegar a la Casa Blanca retomará las relaciones de Estados Unidos con la OMS. Recordemos que el actual gobierno de Donald Trump ha sido especialmente crítico con la forma en la que la OMS ha manejado la pandemia y ha acusado en varias oportunidades a esta agencia internacional de estar controlada por China y de no haber actuado de manera adecuada para contener el brote de Wuhan, que ahora se ha extendido por todo el mundo. Y hablando también de la OMS, se analiza nuevamente la evidencia de contagios de COVID por medio del aire. Esto no es un tema nuevo, es decir, es nuevamente el debate sobre si flota o no en una habitación cerrada partículas suficientes del virus para contagiar a las personas. Esta situación ya ocurre, por ejemplo, con el virus del sarampión. El virus del sarampión sí puede flotar en el ambiente de la habitación de un enfermo y contagiar a alguien que esté dentro. Quedaba la duda sobre si, y todavía la OMS tiene la duda, sobre si el coronavirus, todavía flota o cae al suelo, y esto es lo que están analizando después de que medios internacionales como el New York Times publicaran una carta de más de 200 expertos que creen que en efecto en ambientes cerrados y sin ventilación el virus puede estar flotando con la capacidad de infectar a quienes estén ahí en esos ambientes cerrados. Se recomienda como profilaxis o para evitar esto la ventilación de los locales. De hecho, bien dices, Fermín, que no es nuevo. Ya incluso Estados Unidos generó una tabla, una escala de contagios, de peligros de contagio, de riesgo de contagio, y entre esta escala de mucho riesgo de contagio estaba precisamente el permanecer en sitios cerrados sin la protección adecuada. Y entonces entiendo que esta carta de los científicos de Estados Unidos busca de alguna manera llamar la atención y la preocupación ciudadana de las autoridades de ese país,
Estados Unidos tiene autoridades o gobernadores que no creen aún en el tema del coronavirus. No, hay sectores muy, muy importantes de Estados Unidos, ciudades, incluso estados donde usar la mascarilla se ve mal. Usar la mascarilla en la calle se ve mal, les llaman, les ofenden, les llaman tontos o idiotas a quienes usan mascarillas. Y de alguna manera esto está generando que el virus se siga reproduciendo. Y esta carta de los 200 o más científicos y expertos en salud pública que han firmado va a llamar la atención de los ciudadanos para que tomen las precauciones, al menos en los sitios cerrados donde se planteen alto nivel de riesgo. Así es, recientemente el Departamento de Salud de Texas ha emitido una escala y uno de los sitios de más riesgo se consideran los restaurantes, los bares, los gimnasios, los cines, en los sitios en donde se puede concentrar el virus y aumentar así la posibilidad de contagio. Al respecto, Israel regresó a la cuarentena más estricta y ha dispuesto el cierre de bares y gimnasios ante el aumento de casos. En la zona de Israel se había logrado controlar al principio el primer brote, pero ahora están aumentando los casos y se habla ya de un desconfinamiento que pudo haber sido apresurado. Y para finalizar este bloque de noticias, les contamos que se publicó en Venezuela la encuesta ENCOVI. Esta es una encuesta que realizan dos universidades de Venezuela ante la ausencia total de información oficial sobre la pobreza. En Venezuela no funciona ninguna institución como el INEC que tenemos en Ecuador. Entonces son las universidades, dos universidades de Caracas, las que realizan anualmente esta encuesta llamada ENCOVI. La encuesta ENCOVI de este año estima que el 65% de los venezolanos es pobre y compara la situación de su país ya no con ninguno de los países de la región, sino con Nigeria. Ellos han colocado a Nigeria como el país más pobre del mundo y en segundo lugar estaría Venezuela, debido a que el colapso de la riqueza nacional ha sido tal que según la encuesta ya no hay riqueza que repartir y esa es la causa de la pobreza masiva de la población. Estos, Juan Carlos, algunas de las noticias del día de hoy. De acuerdo, gracias. Creo que debemos recibir ya a Ismael Quintana para tratar el tema de coyuntura sobre la renuncia del vicepresidente. Es el tercer vicepresidente. Ismael, buenas noches. De hecho, al parecer, el presidente Moreno no ha tenido suerte. Escogió su binomio, Jorge Glass, está preso. Escogió a María Vicuña, está perseguida por la justicia, por la vindicta pública, por el Ministerio Público. Y menos mal que el vicepresidente Otto Sonnenholder se fue a su casa sin mayor problema. Podríamos rescatar eso. Ismael, buenas noches. Sí, buenas noches, Juan Carlos. Habíamos saludado hace un rato con Fermín. Un abrazo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sí, bueno, yo diría, no sé si el primer caso de vicepresidencia de este gobierno fue realmente escogido por el presidente Moreno o le dieron escogiendo, como uno podría decir coloquialmente, pero sí es llamativo porque en nuestra historia política, en nuestra historia constitucional, no se ha dado este evento de que en un mismo periodo gubernamental nosotros tengamos básicamente, porque digamos, el paso inexorable ahora es nombrar un nuevo vicepresidente y por lo tanto 4 vicepresidentes. Eso no ha ocurrido y eso es, digamos, muestra clara de la inestabilidad que en general atraviesa el Ecuador en todo momento. No es una novedad. Ventajosamente, la renuncia que hoy ha presentado el hasta hoy, todavía vicepresidente Sonnenholder, hasta que la Asamblea no acepte esa renuncia formalmente, es una renuncia que se presenta de modo voluntario. Entendemos todos que hay una aspiración electoral, una aspiración política, y él ha preferido, en todo caso, dar un paso al costado para que no se haga lo que se hacía en años anteriores, que era esto de ejercer el cargo público, buscar una elección popular y simultáneamente en ese interín ejercer el cargo, hacer campaña desde el cargo utilizando recursos del Estado. Entonces, ventajosamente eso ha ocurrido ahora.
lo que no ocurrió con los dos anteriores vicepresidentes, donde, como usted bien anotaba, pues han tenido que salir del cargo, el uno por ausencia definitiva, porque ni siquiera tuvo la decencia de renunciar a pesar de todas las acusaciones de corrupción, tuvo que llegar a una orden de prisión preventiva, recordarán ustedes, tuvo que ausentarse por esa prisión preventiva más de 3 meses y se produjo la ausencia definitiva de Jorge Glass. Luego viene la señora Vicuña, y pues tras unos pocos meses en el ejercicio del cargo, resulta que sale un escándalo de hace algunos años cuando se desempeñó como legisladora y pues se ve obligada a renunciar, no porque ella quiso, sino porque le pidieron que dé un paso al costado, dadas las escandalosas acusaciones de este supuesto cobro de diezmos. Y luego de eso hemos tenido año y medio de la presencia del vicepresidente Sonnenholzner, con las críticas que se le habrá hecho, pero me parece una persona que al menos no está saliendo del gobierno por una acusación de corrupción. Y eso ya en Ecuador es decir bastante. Ismael, ¿cómo ha visto usted los mensajes que el vicepresidente o el ex vicepresidente anunció esta mañana? Ha utilizado varias palabras recurrentes. Juventud, por ejemplo, ha mencionado, por si alguien no lo sabía, que tiene 37 años. Ha hablado de familia, de su esposa, de sus hijos. Ha hablado de servicio y de compromiso desde la función pública. ¿Estos pueden ser los pilares de un discurso de campaña de Sonnenholzner? Bueno, yo no quisiera alentar ese argumento de que la juventud es el recambio del país, porque hace 2 o 3 semanas estábamos ordenando una prisión preventiva en Corte Nacional de Justicia a un joven político, Manavita, acusado de escándalos de corrupción en el caso de reparto de hospitales y demás temas de supuestos contratos adjudicados de modo irregular, aparentemente en esta emergencia sanitaria y desde hace mucho antes. Así que yo prefiero ser cauto siempre cuando un político se presenta como honesto o como joven o como viejo o con experiencia, porque eso es lo de menos. Puede ser joven, viejo o de una edad promedio o intermedia, que lo que nos interesa es que esta persona primero sepa lo que va a hacer cuando desempeña un cargo de tanta responsabilidad como una primera o segunda magistratura de la República, que por lo menos antes de posesionarse el cargo haya leído la Constitución y bueno, lo más importante, que desempeñe esas funciones sin meterle las garras a los recursos del Estado, es decir, que sea una persona honesta, que maneje estándares de ética. Eso es lo que demandamos sencillamente los ecuatorianos, de nuestros políticos y de quienes manejan la cosa pública. Así que se presente como alguien joven no es garantía de nada. Le estoy poniendo un ejemplo totalmente reciente de un político que se presentaba de la misma manera. Vamos un poco más atrás, con el ex candidato presidencial y además ex ministro de Bienestar Social de este mismo gobierno, el señor de la lista 5 del partido que estaría por eliminarse del registro de organizaciones políticas y que es el partido de alquiler del correísmo ahora. Me refiero al señor Iván Espinel. También en la campaña de 2017, el señor Espinel se presentaba como un político joven, y acuérdese cuando él decía que si llegaría a la presidencia iba a cortarle las manos a los corruptos y ese tipo de cuestiones, y resulta que el corrupto resultó ser él. Entonces, ese tema de juventud no nos dice nada, ¿no? Ahora, Ismael, ¿qué es lo que corresponde? Entendemos que el vicepresidente envió ya la carta de renuncia formal a la Asamblea Nacional y luego el presidente debería enviar una terna, ¿no es cierto?, como ha ocurrido en las otras ocasiones, y ser electo a los que escoja la Asamblea. Pero también se menciona que incluso el presidente podría escoger un ministro como vicepresidente encargado. ¿Qué dice la Constitución en este punto? A ver, en eso hay algunas cosas que hay que aclarar. La primera cuestión, digamos, haciendo un poquito de antecedentes respecto a este tema, hasta la Constitución del 98 nosotros, ¿qué teníamos? Si es que se producía una causa de ausencia definitiva del vicepresidente de la República, el presidente tenía 20 días para remitir una terna al entonces Congreso Nacional, y el Congreso Nacional tenía 30 días para designar de cualquiera de los integrantes de esa terna al nuevo vicepresidente de la República. ¿Qué pasaba si es que el presidente no mandaba en esos 20 días la terna? La Constitución le autorizaba al Congreso a hacer una designación libre, es decir, sin importar la terna digamos, sin necesidad de terna.
¿Y qué pasaba si el Congreso no nombraba en los 30 días? Se entendía que el primero en la lista de la terna era el que se entendía designado. Con la Constitución de 2008, lamentablemente, incurrimos en algunos vacíos. Yo no sé si a propósito o tal vez por alguna omisión involuntaria de parte del constituyente de Montecristi. Lo único que sabemos ahora es que, producida la vacancia definitiva por parte del vicepresidente, el presidente tiene que enviar una terna a la Asamblea Nacional, y en eso seguimos la regla de la Constitución 98. La Asamblea Nacional, en una sola sesión, según nuestra ley orgánica de la función legislativa, y con mayoría absoluta de votos, tiene 30 días para designar de entre esos integrantes de la terna al nuevo vicepresidente de la República. Si no lo hace en ese plazo, se entiende designado el primero de la terna. El problema que tenemos ahora, básicamente, y allá quiero llegar con la pregunta que hacía usted, Juan Carlos, es que la Constitución ya no establece este plazo para que el presidente de la República envíe la terna. Entonces, ahí tendríamos un primer problema, que lo que ocasionaría es que se entienda que hasta que se envíe la terna, el jefe del Estado lo que puede hacer es aplicar las reglas de ausencia temporal de la vicepresidencia y, como dispone el artículo 150 de la Constitución, encargar temporalmente a uno de sus ministros de Estado la presidencia hasta enviar la terna y que sea la Asamblea quien nombre el vicepresidente que debería asumir las funciones definitivas. ¿Qué ocurre con la ley de la función legislativa? Como se produce este vacío constitucional, el legislador en 2009, con esta ley, que es muy mal hecha, además la ley orgánica de la función legislativa, trató de cubrir este vacío y dice que, en todo caso, producida esta vacancia, el presidente va a tener 15 días para remitir la terna a la Asamblea Nacional y luego todo el trámite que les he comentado de los 30 días. Pero seguimos teniendo un problema, porque la ley orgánica de la función legislativa, si bien trata de cubrir este vacío constitucional, no establece ninguna consecuencia jurídica para el evento de que el presidente de la República no envíe la terna dentro de esos 15 días. Por lo tanto, estamos todavía en esta discusión de saber si hasta tanto va a encargar a un ministro la vicepresidencia o, por ejemplo, si es que mañana sesiona el Parlamento y deciden aceptarle la renuncia, porque además no es que el señor Sonnenholzner hoy ha presentado su renuncia por escrito ante el Parlamento y se desentiende. Otto Sonnenholzner constitucionalmente sigue siendo vicepresidente de la República, en tanto la Asamblea Nacional no acepte esa renuncia con 70 votos, con mayoría absoluta. Cuando se produzca ese hecho, constitucionalmente él ha dejado de ser vicepresidente y entonces el presidente Moreno está habilitado para enviar la terna. Así que formalmente todavía Otto Sonnenholzner sigue siendo el vicepresidente de la República. Usted señalaba que si uno o varios ministros del Estado formaran parte de esta terna, deberían renunciar. ¿Por qué deben renunciar? Sí, y eso deviene de una exigencia constitucional. Si usted abre la Constitución, artículo 149, usted va a encontrar que la Constitución extiende a la figura vicepresidencial el cumplimiento de los mismos requisitos y el no sometimiento a las mismas inhabilidades y prohibiciones que la Constitución fija para el caso del presidente de la República. Entonces, por ejemplo, si es que al presidente Moreno se le ocurriera integrar la terna con ministros de Estado, que suena lo más lógico porque se entiende que es la gente que está más cercana al presidente Moreno, pues tendría que observarse las reglas constitucionales para aquello. Por ejemplo, el régimen inhabilitatorio para ejercer cargo vicepresidencial, que insisto, es el mismo que se aplica para el cargo de presidente de la República. Entonces, ¿qué le dice la Constitución, por ejemplo? Que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, como es el caso de los ministros, para ocupar estas magistraturas, presidencia y vicepresidencia, tienen que haber renunciado de modo previo al cargo para poder ser designados. Entonces, esa norma se aplica también en este caso, no es una norma que se va a aplicar solamente en época de elecciones, es decir, norma aplicable al tema de candidaturas, sino también a estos casos en los que se accede al cargo por subrogación. Entonces, en este evento, por ejemplo, como está corriendo la bola en redes, si es que la ministra de Gobierno, la señora María Paula Romo, la doctora Romo, va a integrar la terna, entenderíamos que va a renunciar al cargo de ministra de Gobierno o con cualquiera de aquellos funcionarios que integran el gabinete del presidente Moreno. Sin embargo, obviamente el presidente no está
obligado a integrar la terna exclusivamente con funcionarios cercanos o con ministros o con integrantes de su gabinete. De hecho, el vicepresidente Sonnenholzner es fruto de aquello, una persona que fue nombrada y que integró una terna sin necesidad de haber estado en el gobierno o integrado o ejercido un cargo ministerial de modo previo. El presidente podría entonces también escoger en la terna gente de fuera del seno de su gobierno, porque en eso él tiene total libertad, siempre y cuando el candidato que integre esa terna cumpla los mismos requisitos que establece la Constitución para ejercer la presidencia: 35 años de edad, goce de derechos políticos, ecuatoriano de nacimiento, y que no incurra en las mismas inhabilidades y prohibiciones que la Constitución fija para el caso del vicepresidente. Eso es lo que se debe observar básicamente para integrar la terna, y en el evento de que eso no se observe por parte del jefe del Estado, entenderemos que para eso tenemos Asamblea Nacional, que deberá verificar que los integrantes de esa terna cumplan estas mínimas condiciones, pues caso contrario tendría que devolverle la terna para que la vuelva a integrar. Faltan 8 meses al gobierno, en realidad. ¿Qué podría hacer un vicepresidente o vicepresidenta en este momento? Algunas voces sugieren incluso que se aproveche la oportunidad para hacer una reforma que elimine la figura de la vicepresidencia de la República y se genere otra línea de sucesión presidencial. Sí, a ver, digamos, la figura vicepresidencial en un régimen de gobierno presidencialista no es, como se podría pensar, una institución totalmente indispensable. De hecho, nuestra historia constitucional nos muestra que al menos en 6 constituciones nosotros hemos prescindido de la figura vicepresidencial: las constituciones de 1851, de 1869, de 1878, la de 1906, la de 1929 o 1945, son constituciones en las que Ecuador, siendo régimen presidencialista, abandonó la figura vicepresidencial. Usted tiene ahí en el derecho comparado ejemplos innumerables. México, por ejemplo, donde no existe la figura vicepresidencial y en ausencia de un vicepresidente nombra el Congreso de la Nación un presidente interino que se llama. En Perú lo mismo, hay 2 vicepresidentes no electos por voto popular, sino electos por el presidente. Es decir, aquí a veces se cree que el vicepresidente viene a ser en todo caso un ministro sin cartera. Y en el caso ecuatoriano, pese a que es electo por voto popular en una misma papeleta, pues a partir de la Constitución de 2008 se le resta total importancia a la figura vicepresidencial, al punto que ni siquiera se le asignan funciones constitucionales. De hecho, la única misión que tiene un vicepresidente en Ecuador es esperar a que el presidente se ausente temporal o definitivamente para reemplazarlo. Esa es la misión del vicepresidente, salvo que el jefe del Estado le encargue alguna tarea. Por eso se les suele decir ministros sin cartera. Entonces, bajo esa premisa, no suena descabellada la idea de pensar, tal vez no ahora, porque una modificación constitucional de esas no le veo yo hoy totalmente trascendental como sí otras, pero se podría pensar tal vez en un futuro en analizar si en realidad necesitamos o no la figura de la vicepresidencia. Ahora, también usted tendrá argumentos en contra, porque en un país con tanta inestabilidad política como en el Ecuador, donde cesamos presidentes de la República por lo que queremos, acuérdese los casos de Maguad, nos guste o no nos guste el caso de Abdalá Bucaram, el caso de Lucio Gutiérrez, pues en esos casos a veces uno ve la importancia de contar con un vicepresidente que subrogue a este presidente que por haber razones pues es removido o cesado en funciones. Ahora, en este corto tiempo que le queda al presidente Moreno y a su régimen, pues habrá que ver qué funciones le va a entregar. Supongo yo que estará buscando una persona que igual le tome la posta a Sonnenholzner en el caso de la pandemia, o podríamos pensar en qué otras atribuciones le va a entregar, o sencillamente el nuevo vicepresidente podría llegar a ser nada más que un florero en Carondelet y esperar a que o el presidente se enferme o pida vacaciones para él asumir temporalmente un encargo en la presidencia de la República. Eso, digamos, estará en manos del jefe del Estado, ¿no? Veremos qué funciones le va a entregar a este nuevo vicepresidente. Ismael, el señor Sonnenholzner en su renuncia ha dicho que él declina cualquier tipo de beneficio, por ejemplo, la pensión que tendría como ex vicepresidente, pero algunos de sus colegas
han señalado que este beneficio es para los que fueron electos en votación popular y que no aplica en el caso de Sonnenholzner. ¿Cómo interpretar esta decisión? ¿El ex vicepresidente está mal asesorado o es un gesto más político que legal? A ver, el discurso le dio haciendo a alguien notoriamente, un asesor, un consultor político, y tal vez no lo hizo un abogado, porque recientemente la ley esta humanitaria que aprobó la Asamblea y se puso en vigencia hace unas semanas, establece una reforma a la ley orgánica del servicio público y en esa se indica precisamente lo que usted señala, que no acceden a este beneficio llamado pensión vitalicia aquellos expresidentes o exvicepresidentes que, entre otros casos, no hayan sido elegidos por voto popular, no hayan concluido su periodo, como también sería el caso de Sonnenholzner. Así que no es solamente la primera causal de no haber sido elegido por voto popular, sino que además no está culminando su periodo. Entonces, en ese caso, pues, no sé, pensaría yo que se trató de un error de quien le dio redactando el comunicado o el discurso de despedida y de anuncio de su renuncia, en el que pues no se leyó una cuestión y se termina anunciando a la ciudadanía, más bien ahí sí con un discurso, diría yo, más político que jurídico, y bueno, de los políticos eso es lo que tenemos que esperar, reacciones políticas a veces más que las jurídicas, aunque habría sido recomendable pues que le echen un ojo a la norma que ellos mismos presentaron ante la Asamblea Nacional como proyecto económico urgente, para no caer en estas contradicciones, en esta especie de renuncias de unos beneficios que finalmente él no iba a tener, aunque él en su carta de renuncia presentada en la Asamblea indica que él se desentiende y renuncia a estos beneficios, insisto, beneficios legales que no le iban a corresponder a él, como tampoco le van a corresponder a Jorge Glass o como tampoco le corresponderán a la señora Vicuña, y tampoco le va a corresponder a quien le suceda a Otto Sonnenholzner. De gana les está dando Ismael, no le está dando ninguna esperanza a quien asuma la vicepresidencia de la República. Se menciona a Agustín Albán, actual secretario nacional de Ciencia y Tecnología, como que iría encabezando la terna. No olvidemos que Albán fue ya parte de la terna, fue tercero en la terna, entiendo, recuerdo que fue electo Otto Sonnenholzner y que evidentemente tiene este cargo ahora, digamos, al frente de la educación superior en el Ecuador. Y también tiene, en este momento es director o coordinador del COE cantonal, provincial de Pichincha. También se menciona que podría encabezar la terna la ministra de Gobierno, María Paula Romo. De hecho, no sé qué sentido político podría tener esto, tal vez para Agustín Albán sí, pero María Paula Romo, entiendo, tiene todavía tareas pendientes en la Policía Nacional, Ismael. Sí, insisto en eso, hay total libertad para que el presidente escoja a quien él estima debe integrar la terna. Pero así como él tiene total libertad para escoger dentro de los requisitos que ya habíamos conversado, entonces, por ejemplo, si se trata del secretario Albán o de la ministra Romo, sabemos que debe preceder, más bien dicho, la presentación de la renuncia al cargo. Entonces, en eso, pues, ellos tendrán que analizar ya personalmente si les conviene integrar una terna y si están seguros que van a tener los votos de los parlamentarios, porque yo ya he escuchado a algunos legisladores que han presentado alguna objeción, por ejemplo, al nombre de la ministra de Gobierno, por ejemplo, y aunque no lo digan expresamente con nombre y apellido, yo acababa de escuchar a algunos que sostenían que, por ejemplo, ellos no van a dar el voto por alguien que integre una terna y que esté cercana a los escándalos políticos o a las acusaciones de corrupción o esas cosas. Entonces, claro, uno podría pensar que ciertos ministros de Estado probablemente no gozarían de la anuencia o del voto, inclusive de los propios integrantes de la bancada de lo que queda de Alianza País, si es que se le puede llamar a eso un partido político. Entonces, habrá que ver con qué tino, con qué cuidado el presidente envía o integra esa terna, pero le insisto, lo único que a mí me corresponde observar, más allá de las cualidades o de las competencias como funcionario en materia de eficiencia a cada uno de estos nombres que usted ha sugerido, será simplemente que cumplan con los requisitos constitucionales
de acceso al cargo. De ahí en lo demás, pues será una decisión básicamente tanto política del presidente en integrar la terna, como de la Asamblea decidir a cuál de los 3 integrantes de esa terna va a designar. Aunque claro, la historia y nuestra costumbre constitucional nos muestra que generalmente los parlamentos en estos casos suelen nombrar al que está encabezando la terna. Es una norma no escrita, pero que generalmente se aplica en estos escenarios. Entonces, claro, por ejemplo, si veríamos encabezando la terna a la ministra de Gobierno, ya nos daría una luz de cuál es el candidato que desea el presidente de la República que sea nombrado y veremos cuál es la reacción. Ahí sí me haría un poco a mí de ruido, porque claro, la ministra de Gobierno, encargada también de la cuestión política, es una funcionaria que ha estado muy cerca del Parlamento, al menos dialogando por el tema de las leyes, por algunas cuestiones para tratar de morigerar esas relaciones y tensiones que se producen entre el Ejecutivo y el Legislativo, y pues se vería mal que ella primero no renuncie al cargo, y en segundo lugar que ejerciendo el cargo de ministra de Gobierno y por lo tanto siendo el nexo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues ella misma esté buscando los votos para su propia designación. Eso sería criticable. Entonces, esperemos a ver cómo se integra la terna. Bueno, de hecho, Ismael, y las elecciones de vicepresidencia en estas circunstancias, en este gobierno, han respondido a situaciones coyunturales. No olvidemos que la señora María Alejandra Vicuña fue electa o fue propuesta por el presidente en función de consolidar una línea partidista y fortalecer como una cuota política de su partido de Guayaquil. Era un momento crítico para el partido Alianza País. Finalmente esa crisis detonó y hoy Alianza País prácticamente no existe. Pero ahí lo que hubo fue una decisión coyuntural en función de un pacto político que permitiera de alguna manera consolidar la línea del partido con gente que estaba vinculada. O sea, es como salió Glass, ¿no es cierto?, en esas condiciones dramáticas, también con mucha bronca, porque Glass planteó, recordemos, una carta al presidente. El presidente le quitó las funciones por grosero, así dijo, y después el tema de la corrupción. Y luego era como dar una señal de continuidad ideológica la presencia de María Alejandra Vicuña. Le salió el tiro por la culata, no respondió a esas expectativas y hoy hay acusaciones de corrupción. Y fue abandonada en la práctica por el gobierno, no fue defendida. Y Otto Sonnenholder también responde a un pacto político con sectores también empresariales. Es un pacto donde demostraba un viraje político del gobierno hacia una línea más de centro-derecha, abandonando los preceptos de Alianza País, si es que pueden llamarse de izquierda los de Alianza País. No lo creo, pero bueno, esa fue la circunstancia. Entonces Otto también respondió a un momento coyuntural. La pregunta ahí, Ismael, y de eso quiero apelar a tu análisis más bien político, ¿qué momento coyuntural enfrenta ahora el gobierno? Porque de ahí va a nacer el perfil de un vicepresidente o vicepresidenta. Sí, bueno, el gobierno vive un momento de desgrane totalmente evidente. Hoy en la tarde, bueno, hoy la noticia, claro, ha sido la renuncia que ya se rumoraba en redes, al menos durante una semana, la renuncia del vicepresidente, pero en la tarde hemos visto cómo se le va también un reciente nombrado secretario de comunicación. Se ha hablado también de una ruptura al interno de la, entre comillas, mesa chica del gobierno. Se entiende que esa sería una de las razones por las cuales el vicepresidente ha renunciado, entendiendo que cierto grupo de ministros muy cercano al presidente de la República parece que, fruto, no sé si de alguna especie de celo político por la gestión que tuvo el vicepresidente o el desempeño que él tuvo, criticable o no, pero el desempeño que tuvo en el manejo de esta pandemia, no ha gustado a cierto grupo de ministros cercanos al presidente de la República y prefirieron meterlo en la nevera al vicepresidente. Entonces, notoriamente es un gobierno débil, es un gobierno que ya no maneja ni siquiera lo que quedaba de su bancada. Fruto de eso, usted puede ver lo que ocurrió con los 2 proyectos de ley económica urgente presentadas en el Parlamento, fruto de esta pandemia, casi que no se los aprueba.
en octubre ocurrió otro tanto. Es decir, el desgaste de este gobierno, que es el desgaste normal de los gobiernos al término de sus periodos gubernamentales, es una cuestión evidente y normal, pero claro, este gobierno viene arrastrando una crisis, se le ha pedido continuamente desde muchos sectores precisamente que refresque las cabezas visibles de su gobierno. A mí me parece, y le voy a ser honesto, me parece que el gobierno venía en una línea adecuada hasta fines de 2018, salvo algunos casos como los que usted comentaba, por ejemplo, Vicuña. Yo nunca estuve de acuerdo en esa nominación, pero me parece que cuando entra aquí lo que en alguna vez fue la ruptura de los 25, y digo esto porque me ha pedido una opinión política, entonces me parece a mí que la debacle de este gobierno empieza cuando el gobierno hace una renuncia tácita a decidir y a mandar como presidente de la República y entrega básicamente en los hechos la potestad de decidir a 4 personas que integraban un partido político que no llegó al poder por elección popular. Me refiero a este movimiento de ruptura de los 25. Y de ahí en adelante, pues por muchos meses y de manera prolongada, el gobierno ha venido de tumbo en tumbo. Entonces, la consecuencia de ahora es, la consecuencia se presenta ahora, insisto, un gobierno totalmente desgastado, con una relación tensa con el Parlamento, eso es obvio, una relación resquebrajada, insisto, incluso con sus propios parlamentarios, con muchos sectores sociales descontentos por las políticas que está tomando, y en medio de eso, pues, sería interesante, y le digo porque además sus propios legisladores le han sugerido que evite al presidente de la República integrar esta nueva terna, y con esto quería rematar la respuesta, evite integrar esta nueva terna con miembros de su propio gabinete, o al menos gente que está muy cercana. Y creo que no hace falta dar nombres y apellidos, porque todos sabemos a quién o a quiénes los parlamentarios de Alianza País se han referido. Entonces, me parece que sería interesante tal vez buscar por fuera del gobierno una figura vicepresidencial que esté ajena, exenta a las críticas, exenta incluso este manejo de la pandemia que ha sido desastroso en muchas cosas, por no decir en todas, y veamos si le alcanza para terminar este periodo gubernamental con los niveles de aceptación y credibilidad que encuestadoras muchas serias proponen, con credibilidades del 10, del 12%, y con una calificación en estos últimos meses de manejo de la pandemia que le ponen al presidente Moreno en los últimos lugares de los presidentes de América Latina. Entonces, en esas condiciones, más bien yo me voy al otro lado, digamos, ¿quién de fuera del gobierno o incluso de personas que están dentro del gobierno quiere desgastarse 8 meses en un cargo vicepresidencial en el que poco o nada va a tener de incidencia, porque usted sabe que la política la manejan el secretario particular, el señor Roldán, y su ministra de gobierno, la señora Romo? Entonces, salvo que la señora Romo sea designada vicepresidente, pues creo yo que el nuevo vicepresidente no dejará de ser un adorno o un florero en el Palacio de Carondelet. El resto, la política, las decisiones las manejarán ni siquiera el presidente de la República, sino quienes le rodean en esa mesa chica y le dan, como uno diría coloquialmente, le dan decidiendo al presidente las políticas públicas de la nación. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Ismael Quintana esta noche en el programa. Él es profesor de Derecho Constitucional y constitucionalista. Muchísimas gracias, Ismael, por estar con nosotros. A ustedes, les mando un abrazo y buenas noches. Gracias, Ismael, muchas gracias. Bueno, ese ha sido el análisis de los sucesos del día de hoy, Juan Carlos. Antes de terminar nuestro programa, quisiéramos recordarles que nos encontramos promoviendo el libro El Diario de Cuarentena. Este es un libro de Carlos Arcos que recoge sus impresiones entre marzo y mayo de 2020, precisamente mientras él se encontraba en cuarentena en su casa en Bahía de Caracas. Este libro usted lo puede adquirir en formato PDF luego de realizar una donación sugerida de $5 a nuestra cuenta. Esta es la cuenta a la que ustedes pueden realizar donaciones, y también la donación sugerida si quieren obtener el libro de Carlos Arcos. Es la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. También les recordamos que nos encontramos en una campaña en la página de crowdfunding de asvaca.com para promover el Museo de la Corrupción. Ustedes pueden encontrar nuestra campaña en asvaca.com
como vuelve el Museo de la Corrupción, y ahí tienen la posibilidad de, por medio de un botón de pagos, hacer la donación que estimen pertinente para facilitar el desarrollo de este proyecto, la segunda etapa del desarrollo de este proyecto periodístico. Sí, así es. Les invitamos a apoyar el Museo de la Corrupción en las dos versiones con asvaca.com y también en la cuenta que está colocada en la nota que está puesta en nuestro portal de Plan B, igual con el libro. Insistimos, es un libro de alta literatura de un escritor connotado, escritor novelista ecuatoriano, Carlos Arcos Cabrera, quien ha recopilado los escritos que hizo durante la cuarentena. Como escritor que es, escribió precisamente sus reflexiones, sus impresiones, sus vivencias en esa solitaria transición en Bahía de Caracas, Fermín. Y con eso terminamos nuestro programa. Así es, nos vemos mañana a la misma hora a partir de las 19:30 en este canal y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.